Las nuevas versiones de Access permiten un sistema que cuando metemos una fecha podamos elegirla de un selector. Es una nueva propiedad que aparece en estas nuevas versiones. Vamos a comprobar que al introducir un registro en una tabla que ya tenemos preparada, vemos que cuando nos posicionamos en el control, en el campo fecha, aparece el selector, podemos elegir la fecha sin necesidad de introducirla nosotros a mano. Pero mucha gente le ha ocurrido que a veces ese selector no aparece. Cuando entramos en vista de diseño, colocamos el campo fecha de inicio, observamos con la flecha la propiedad que permite hacer esto, pero si ponemos una máscara de entrada en el campo, fecha de inicio en este caso, cuando introducimos un registro vamos a ver que en ese campo no aparece el selector de fecha. O sea, las máscaras de entrada anulan la aparición del selector de fechas aunque esté activado. Añadimos un nuevo profesor y vemos que en este campo el selector de fechas no aparece, mientras que en el otro, en fecha final, sí aparece. Observamos la máscara como aparece la posición donde tenemos que teclear la fecha, que la tecleamos, mientras que en el otro caso podemos elegirla aparte de teclearla, claro, por supuesto. Ahora vamos a ver en un formulario que hemos realizado como aunque hayamos cambiado la propiedad de la tabla, debido a que Access no hereda propiedades sobre objetos que ya estaban anteriormente hechos, el selector de fechas también aparece en fecha de inicio. Observamos el mensaje, elegimos una fecha cualquiera y lo mismo en fecha final. Es un formulario dependiente de la tabla cursos. Si nos vamos al modo diseño del formulario y entramos en las propiedades del campo fecha de inicio, si entramos en la propiedad de máscara de entrada y le ponemos la máscara, vemos que no está. Veremos que al introducir de nuevo un registro, en ese control, fecha de inicio, el selector de fechas tampoco va a aparecer. O sea, las máscaras de entradas demostramos que son incompatibles con los selectores de fecha, independientemente de cómo esté la propiedad en la tabla definida o en el formulario, que también se podría hacer. Y por último vamos a ver qué ocurre con un formulario independiente, es decir, un formulario que no depende de ningún objeto. Nos creamos un formulario independiente, quitamos la cuadrícula, molesta bastante, pinchamos aquí, cambiamos el nombre al control cuadro de texto fecha de entrada, vemos que pone independiente porque no está asociado a ningún campo, y cuando estamos en él, ahí no aparece nada, pero en cuanto le cambiamos la propiedad a ese control y le decimos que tiene un formato de fecha, él ya sabe que él va a admitir fechas ahí, veremos que aparece de nuevo el selector de fechas. Y que decir tiene que el haber puesto la máscara de entrada implicaría el mismo problema.